Programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 los acompañaremos como de costumbre con este su espacio Tablero Jurídico. Un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros, porque usted merece conocer, merece interpretar las normas que regulan cada uno de sus actos, sobre todo aquellos que significan un derecho para usted y que las entidades cada día más se empeñan en desconocerlo. Por eso Tablero Jurídico le orienta. Usted simplemente nos llama al 331-2265, 331-2265, nos comenta cuál es el caso y aquí le decimos si hay lugar o no a reclamar el derecho que está allí, confuso, mal interpretado o, como de costumbre, negado por las entidades o un particular. Bienvenidos todas y todos. Nos vamos entonces con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, hombre. ¿Su nombre cuál es? ¿Y de dónde? Alonso Cifuentes Acevedo. Don Alonso Cifuentes. Cifuentes Acevedo. Perfecto, don Alonso. ¿De dónde nos llama? Del barrio Los Chorros. Barrio Los Chorros. Perfecto. ¿Y su inquietud cuál es, don Alonso? Bueno, le cuento. Lo que pasa es que quiero saber, yo estoy inscrito en pensión desde el 2008. A mí me dijeron que ya no alcanzaba pensión. A mí me tienen en Porvenir. Sí, señor. Entonces yo quiero saber si yo puedo hacer uso de esa plata. Yo tengo 55 años. Tiene 55 años, don Alfonso, y tiene desde el 2008 está cotizando en Porvenir. Sí, sí. ¿Usted está trabajando o cotiza como independiente? No, en la empresa me estaban pagando a mí todo lo que es referente a salud y pensión, ¿no? Perfecto. ¿Usted dice le estaban pagando? ¿Ya no está en la empresa? No, porque en estos momentos, pues con la recesión esta del COVID, entonces me dejaron, ya no estamos trabajando. Perfecto, pero simplemente su contrato está suspendido a raíz de la pandemia, pero usted sigue vinculado laboralmente con la entidad. Ah, sí, sí, sí. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces vamos a responderle. Su pregunta es si es cierto que usted ya no alcanza pensión y que si puede retirar, sería del dinero que tiene ahorrado. Exacto, esa es la pregunta. Bueno, vamos entonces a responderle a don Alonso Cifuentes. Nos llama desde el barrio Los Chorros. Está afiliado a la administradora de fondos de pensiones Porvenir a través del RAIS, Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Dice tener 12 años cotizados desde 2008 hasta 2020. 12 años cotizados equivalen a 600, más o menos 615 semanas, aproximadamente 615 semanas. 55 años de edad. Tiene 55, lo que significa que está a 7 años de alcanzar la edad máxima, o mínima diríamos en este caso, para poder obtener derecho a la pensión.
En esos 7 años, puede cotizar alrededor de 360 semanas aproximadamente, 360, más las 615 que tienen, estamos hablando de 975 semanas aproximadamente. Le estarían faltando en total 175 semanas para pensionarse. 175 semanas, que son más o menos 3 años y medio después de cumplir los 62, implicando que don Alonso Cifuentes se podría estar pensionando a los 65, 66 años. Esperemos que la fuerza le alcancen hasta eso. Pero don Alonso está un poco desmotivado porque le dijeron que ya no alcanzaba a pensionarse. No sé quién le manifestó eso. Recordemos ante todo, señores televidentes, que cuando nos afiliamos a un fondo de pensiones, quizás la más segura de las pensiones que uno puede obtener es la de vejez, a las que casi aspira todo el mundo, en términos generales, la pensión de vejez. Como usted está en un fondo privado, usted no se va a pensionar con 1.300 semanas. Allí se pensionaría usted con capital, artículo 64 de la ley 100. Se pensionaría cuando tenga un capital de alrededor de unos 240 millones de pesos. A hoy, estamos hablando a hoy. No sé, en 7 años que usted cumpla ya los 62, ¿cuánto sea ese capital? Se supone que sería mucho más. Se nos olvidó preguntarle cuál es su ingreso. Pero sea cual sea su ingreso, no creo que le vaya a alcanzar, salvo que esté vengando 10, 15, 20 millones hacia arriba. Es probable que tenga una buena cifra al cabo de los 62 años. Salvo, repito, que tenga un ingreso superior a unos 10 o 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, como usted no alcanza a pensionarse con el capital en ese fondo privado, porque no alcanzará los 236, 240 millones de pesos, entonces tenemos que ir al artículo 65, que dice de manera textual garantía de la pensión mínima, indicando que si una persona, como en su caso, cumple 62 años y no tiene el número de semanas suficientes o el capital suficiente en este caso, entonces procedería al reconocimiento de la garantía de la pensión mínima. Esto es bajo el Fondo de Solidaridad Pensional para quienes laboran o para quienes están vinculados a un fondo privado, y serían 1.150 semanas. 1.150 semanas. Por eso, don Alonso Cifuentes Acevedo, tome papel y lápiz, que era lo que le explicábamos. Usted tiene 615 semanas aproximadamente. Sigue en la empresa, cuando cumpla los 62 años, va a tener aproximadamente 975 semanas. Le faltarían 175 semanas, que equivaldrían a 3 años y medio. Si usted me pregunta a mí que si se puede pensionar, yo le digo, sí señor, usted puede pensionarse. ¿Por qué no tener fe de que va a seguir trabajando en la empresa hasta después de los 62 años? Eso no tiene por qué ponerlo en duda. Mientras usted se comporte bien, desarrolle las actividades que su empleador le endosa, se presume que usted va a cumplir con ese requisito de las 1.150 semanas. Artículo 65 de la ley 100. Pero bueno, en el caso hipotético que usted no alcance, ojo, que usted no alcance a pensionarse, pues bueno, estaríamos mirando otras opciones. No descartemos todavía la pensión, porque yo le estaba manifestando a usted, don Alonso, de que no solamente hay que pensar en una pensión de vejez. Dios no lo quiera, usted también sabe que puede pensionarse por invalidez, ojalá Dios no lo quiera, o puede también estructurar una pensión para sus deudos o beneficiarios, es decir,
la pensión puede ser por vejez, puede ser por invalidez, puede ser igualmente una pensión de sobreviviente cuando se tienen beneficiarios, y puede también usted estructurar una pensión familiar. No hablemos de la pensión especial, porque en la pensión especial sería lo mismo como la de vejez en su caso, porque estamos frente a un fenómeno de semanas. Entonces, en esos términos, usted tiene esa opción. Y antes de ir con Televidente en línea, le complemento, don Alonso. Usted puede igualmente mirar si su esposa, cónyuge o compañera permanente está generando, digamos, semanas en estos momentos, porque puede también mirar la pensión familiar que está definida en el artículo 151 de la Ley 100, que fue reglamentado recientemente por la Ley 1580 de octubre del año 2012, Ley 1580 de octubre del año 2012. Con esto pues queremos darle a usted una explicación clara en torno a si puede o no usted pensionarse y las opciones que tiene. Y finalmente, si no se da ninguna de las circunstancias que hemos enumerado en estos momentos, entonces usted puede pensar en que le hacen una devolución de saldos, es decir, artículo 66, devolución de saldos es entregarle a usted todos los dineros que ha aportado junto con los intereses y demás rendimiento. Artículo 66, Ley 100. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, doctor. Habla con Álvaro Prado. Don Álvaro Prado. ¿Nos llama de dónde, don Álvaro? Sí, por acá de Chiminango, doctor. De Chiminango. ¿Y su inquietud cuál es, mi señor? Sí, doctor. Resulta pues que con esta situación que vive el mundo desde la pandemia. Sí, señor. Entonces nosotros, por tener enfermedades de base como hipertensión, pues somos aislados y pues hemos estado en cuarentena. Entonces, de acuerdo a estas situaciones en la empresa, pues yo pues en las tres razones que el gobierno ha sacado, pues yo no puedo empezar a trabajar porque pues cuestiones de enfermedades de base que la hipertensión. Entonces la empresa pues obviamente pues me ha tenido aislado de mis labores, lo cual la empresa me ha venido cumpliendo, ha venido quemando las etapas de vacaciones y anticipo de vacaciones. En este momentico pues ya terminé las últimas vacaciones y de acuerdo a eso pues ya todo se me agotó. Entonces la empresa me propone un otorgamiento de una licencia no remunerada con un pago del 70% de mi salario básico. Entonces pues yo... ¿Cuánto devenga usted? 1.300.000, doctor. Sí, señor, y le están ofreciendo el 70% del salario. El salario básico. Esto es por, pues, o sea, pues no sabemos hasta cuándo puede durar esto. Pero entonces pues la empresa esta es la propuesta que me da la empresa, o sea, que nos da. Nosotros en este momentico la empresa maneja una plantilla de 275 empleados. Habemos 14 por fuera por enfermedades de base. Entonces ¿qué pasa, doctor? Entonces nosotros, esos 14, pues no hemos podido estar trabajando pues por enfermedades de base, como lo manifestó el Ministerio de Salud y todas esas condiciones. Entonces la empresa a estos 14, incluyéndome a mí, me dice que nos da la licencia remunerada para un pago del 70%. Entonces pues la verdad pues nosotros estamos en desacuerdo con eso porque pues nos va a ver afectados nuestra economía también a nosotros, ya que pues la empresa, en este momento la empresa lleva laborando 2 meses y tiene 2 turnos normalmente. La productividad está surgiendo la empresa normalmente, tiene 2 turnos, tiene casi el 90% de la plantilla trabajando, a excepción de los 14 que estamos por fuera. Entonces la verdad, doctor, la pregunta que yo tengo es, o sea, si yo no me acojo a este otorgamiento de licencia remunerada con un pago del 70%, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuánto es su salario? ¿Me dice 1.000.000 qué? 300, doctor. 1.300.000. Entonces, la verdad, pues yo no estoy de acuerdo no estamos de acuerdo en acogernos a este otorgamiento de licencia. O sea, la pregunta que tenemos nosotros, pues la mayoría es ¿qué pasa si nosotros no nos acogemos a eso? La empresa, pues obviamente, pues como todo empleador tiene sus amenazas, nos dice que si no firmamos ese 70%, pues
procederá a cancelar contratos y a suspender contratos. Entonces no sé qué tan legal es eso lo que dice la empresa, porque pues la verdad ellos se basan, no sé en qué se basan eso, si sabiendo que si nosotros vimos en nuestra Constitución Política de Colombia, en el artículo 215 dice que el gobierno no podrá mejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante decretos contemplados en este artículo. Entonces, o sea, basándome en lo que dice la Constitución colombiana, entonces no sé, doctor, usted qué explicaciones puede dar con respecto a esta situación, porque la verdad pues nosotros no estamos de acuerdo con la desmejora del salario, porque pues nos va a afectar el mínimo vital en nuestras familias, porque pues no estamos trabajando, no porque queramos, sino porque pues por condiciones de salud de base, doctor. Esa es la pregunta. Bueno. ¿Y qué pasa si no firmamos, doctor? Eso es en conclusión. Bueno, don Álvaro Prado, que nos llama desde Chiminango y nos hace una importante pregunta como todas las que se hacen aquí. Ha estado cumpliendo con todas las recomendaciones del gobierno. Primero se fue a vacaciones, posteriormente vacaciones anticipadas, ya se agotaron absolutamente todas. No lo han llamado porque presenta un cuadro patológico que puede ser muy vulnerable al coronavirus, muy vulnerable por el coronavirus. Si es hipertenso o tiene otro tipo de patología que puedan llevarle, digamos, a unas consecuencias muy nefastas si se afecta con coronavirus, los empleadores lo han resguardado allí y no ha entrado a laborar, como sí sucede con otro grupo de amigos que se han ido reincorporando pocamente. La pregunta es, ¿está bien que el empleador me reduzca a mí el salario en un 30%, es decir, que lo lleve hasta un 70%? Primera pregunta que se hace. ¿Está bien que el gobierno reduzca, ordene reducir los salarios? Bueno, vamos a mirar esto para que le respondamos a don Álvaro Prado aquí, en vivo y en directo, como suele hacerse en Tablero Jurídico. Lo primero que le decimos al amigo Álvaro Prado es de que la empresa está tratando de cumplir con lo que indica el gobierno. Inicialmente el gobierno dijo que podían despedir, podían mandarlos a vacaciones, podían suspender el contrato a través de una licencia remunerada o sin remuneración, según el caso, según las condiciones económicas de cada empresa, porque se pensó que esta pandemia iba a ser un poco transitoria, pero por lo que se está observando cada día hay más personas afectadas con este COVID-19 y es también incierta la posibilidad de que todo vuelva a la normalidad dentro de poco tiempo, aunque tenemos programado para el próximo 25 de este mes entrar nuevamente a trabajar. Aún no se especifica si son todos los sectores nuevamente o si en efecto otros sectores, como ya hubo algunos que se reincorporaron de manera gradual. Entonces la pregunta de fondo es, y me gusta que usted me cite el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el que contiene el estado de emergencia económica y sanitaria que puede emitir un gobierno para tomar algún tipo de crisis o conjurar algún tipo de crisis. No, ahí no se trata de que el gobierno no puede bajar los salarios, no es el gobierno quien está bajando los salarios, es la primera precisión o claridad que le decimos. No se pueden desmejorar los derechos sociales, que es la expresión exacta que usted utiliza, don Álvaro Prado. Entonces, si el artículo 215 le dice que el gobierno debe tomar las medidas de rigor para conjurar la crisis, exclusivamente para conjurar la crisis, pero no es el gobierno el que está diciendo páguenle solamente el 70%, es el empleador, porque al empleador le dieron varias herramientas, mándelos a licencia. Le dijeron también a ese empleador, mándelos a vacaciones, y también con base en los artículos 51 y 53 puede alegar que hay un caso fortuito, que hay una fuerza mayor, como no le dejan que esos trabajadores lo hagan, entonces puedo retirarlo. Así lo interpreta el empleador. Entonces, en su caso, hacemos esa precisión. Su pregunta es, ¿puedo acogerme a ese 70% del salario? Yo le diría, por un lado no le están violando el mínimo vital móvil,
Una cosa es que le estén violando a usted o que le estén desconociendo el valor con el cual usted ha venido subsistiendo, porque le están rebajando alrededor de 500.000 pesos, y 500.000 pesos producen un carácter enorme, producen un hueco grande, porque estamos hablando de 1.300.000 y se lo bajan a 910.000 pesos más o menos. Estamos hablando de que son 500.000 pesos lo que está dejando de percibir. En algunos casos los empleadores han optado por despedir o han mandado con licencia no remunerada a la casa. Aquí es una situación donde todos tenemos que como aportar ese granito de arena. ¿Qué pasa si usted no lo acepta? Pues bien, yo le diría, trate de conciliar con su empleador, que le reconozcan un 80, un 90, no sé, según las finanzas de la empresa, según las finanzas de la empresa. Asimismo se va a acordar. Porque si yo soy consciente que el empleador me quiere mantener a mí allí en la estabilidad laboral porque le gustó mi trabajo, y yo sé además que es que el empleador estaba en serias dificultades económicas hasta antes de que se reincorporaran, no sé en cuánto tiempo se vaya a recuperar, entonces yo puedo también sopesar la situación para que todos ponemos una parte, todos ponemos un granito de arena para tratar de salir entre todos airosos de esta gran pandemia o esta gran crisis en materia de salud. Entonces le digo yo a usted, mi querido Álvaro, recíbalo. Es posible que el empleador esté mandándole a usted un salvavidas mientras se resuelve todo. Usted sigue en su casa, entiendo que eso es lo que le están diciendo, le van a pagar un poquito menos, entonces a recogerse, hay que echarle 2 cucharadas más de agua a la sopa, ¿cierto? Hay que tratar de que se le eche un poquito más de arroz o menos de arroz. Es decir, hay cosas que hay que tratar de suprimirlas. Recuerden que se puede permitir que a través de las entidades que administran sus cesantías, conjuntamente con un permiso que su empleador le da, hace parte del paquete de decretos, puede ese mayor valor que usted ha dejado de percibir, juntarlo para que pueda subsistir durante estos tiempos de pandemia. Así lo estableció el gobierno. Le van a reconocer parte de esas cesantías para que usted ajuste ese faltante hasta que pasen los tiempos del coronavirus. Con esto pues quiero explicarle a usted con claridad qué sucede al respecto. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que nos orienta en torno a lo que es su derecho. En estos casos, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. Vamos con más televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? De aquí es José Sandoval, del barrio Tercer Milenio. Don José Sandoval, barrio Tercer Milenio. ¿Dónde queda ese barrio? Distrito de Agua Blanca, por Decepaz. Tercer Milenio, perfecto. Sí, doctor. ¿Y su inquietud cuál es, don José? Sí, una pequeña inquietud, pero no es mía, sino de mi esposa, que es un inconveniente que ella lleva en la empresa que está ahora, lleva 18 años, va para 19. En la anterior trabajó 6 años, pero en el reporte no aparecen todos, están descontados, pero no aparecen cancelados. Sí, señor. Y en este reporte último que ella pidió aparece 1047.88 semanas. Quisiéramos saber que... 1047.8 semanas. Sí, 88. 88. ¿Y cuál es el fondo de pensiones? Sí. Ella tiene 60 años. 60 años. 60, sí, por el momento está ¿Y el fondo de pensiones de ella cuál es? Colpensiones. Colpensiones. Bueno. Entonces la pregunta que usted nos hace es, ¿qué sucede con su esposa? Si puede o no seguir haciendo aporte. Bueno, se nos cayó la llamada, no nos dijo qué quería saber don José Sandoval. Esperemos que vuelva a comunicarse con nosotros. Nos dice que la esposa tiene 60 años, tiene 1045.88 semanas, está afiliada a Colpensiones.
Presumimos que nos quiere decir qué hace, si sigue cotizando. No sabemos si está cotizando con Colombia Mayor, hoy con Fido Agraria, porque Fido Agraria es la entidad que administra esos recursos, que tiene ahí en sus arcas el Fondo de Solidaridad Pensional, que le corresponden a Colpensiones, pero que Colpensiones los contrata con otra entidad, hoy con Fido Agraria. Fido Agraria, para que entendamos más o menos qué sucede. Entonces, si usted tiene cotizadas 1045 semanas y está en Colpensiones, estamos hablando de que le faltan más de 250 semanas, o pongámosle 250 semanas le están faltando a usted, 250 semanas. Hay que trabajar porque son 5 añitos más que tendría que su esposa laborar para ajustar las 1300 con las cuales se pensiona en Colpensiones. Si a usted le están ayudando a financiar la pensión a través de la figura del Fondo de Solidaridad Pensional, lo ideal es que hagan el esfuerzo y sigan cotizando. ¿Por qué? Es posible que coincida el cumplimiento de los 65 años con el cumplimiento de la edad máxima hasta la cual le dan a usted la ayuda con el Fondo de Solidaridad Pensional. Recuerde, dijimos, artículo 25, ley 100, artículo 25, que lo desarrolló el decreto 604 de abril del año 2013, decreto 604 de abril del 2013. Entonces indica en qué eventos una persona puede recibir la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional para que pueda seguir estructurando semanas. Si ella ya cumplió, que es lo que no sabemos, los 15 años de recibir ayuda, pues le tocaría hacerlo con tarifa full, es decir, pagando su propio ordenamiento en materia de salud y pagando ella misma con sus propios recursos todo lo relacionado con el fondo de pensiones. Esperemos que eso sea parte de la respuesta que usted tiene, o si no, le decimos al señor José Sandoval que vuelva a comunicarse con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en pocos minutos con más Tablero Jurídico. Vamos brevemente a un corte comercial y ya regresamos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Continuamos con su espacio Tablero Jurídico, no sin antes saludar a nuestros televidentes, como la señora Amparo Ruiz, que siempre nos observa y se entretiene aquí observando cómo resolvemos los casos nosotros, a la gente que tiene a bien comunicarse con nosotros. Lo mismo que a la doctora Rusmilena Murillo González, también asidua televidente de este espacio Tablero Jurídico. Saludos muy especial para estas dos mujeres que son asiduas televidentes de Tablero Jurídico. Y por supuesto a muchas otras personas que nos miran en la pantalla del canal C. Canal C es de Encali, o el canal 112 de Encali TV, canal 112 de Encali TV, donde pueden mirarnos en directo, o pueden hacerlo también a través de Facebook o a través de YouTube como Tablero Jurídico. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Doctor, habla con Nelson Morales de Jumbo. Don Edson Morales de Jumbo, cuéntenos, don Edson. Doctor, yo quisiera saber
a ver si es legal lo que la empresa está haciendo debido a esta situación que se está presentando. Yo trabajo como regulador de tránsito. Sí, señor. Desde el 17 de octubre del año pasado. Resulta que ahorita el 10 nos pasaron la carta que ya estaba cancelado el contrato. Nosotros teníamos el contrato suspendido. Resulta que en abril, el 6 de abril, el 5 de abril, nos pagaron el mes de marzo, que habíamos trabajado hasta el 23 de marzo. De abril hacia acá la fecha no nos han pagado sueldo y nos dieron 240.000 pesos, que eso era como un auxilio, que porque supuestamente nosotros no estábamos trabajando y que entonces pues cómo íbamos a devengar plata. Entonces pues la verdad yo, doctor, yo no les quise firmar porque pues igual no es culpa de que uno no pueda trabajar y yo estoy en las condiciones, no sufro de ninguna enfermedad, gracias a Dios, tengo 62 años, pero igual, entonces yo no firmé y yo quisiera primero haberme asesorado de usted, que me dice si eso es legal o no, y que pues a la fecha no nos han dado, ya llevamos 43 días que no nos han dado un peso, solamente el auxilio de 240.000 pesos, no más. Esa carretera ese trabajo, ese proyecto es departamental, no es municipal, pero que ellos están diciendo que el tránsito, que yo no sé qué, y el tránsito, si fuera municipal, el tránsito hubiera colocado los reguladores por su propia cuenta, pero nosotros somos contratados directamente por ese consorcio de Epsilon que es de Bogotá. Sí, señor. Entonces no dependemos de la alcaldía. Usted está como regulador de tránsito. Sí, señor. Que es una función parecida a lo que hace el guardia de tránsito. Sí, señor, más o menos. Eso es la movilidad vial y todo eso. ¿Y lo desempeña en Jumbo? Sí, señor. Eso es una vía que estamos haciendo desde la Y hasta arriba, hasta la carretera hasta la cumbre, pues. Correcto. Pero eso es hasta un barrio La Trinidad y un poquito más allá. Bueno, pero es departamental. Pero ya las actividades con esa empresa se restablecieron a través de... ahorita el lunes. El lunes. El correcto. 18, pues. ¿Y a usted no lo llamaron? No, nos sacaron, a varios nos sacaron que porque la empresa no iba a tener más gente así, pues porque no ha habido la movilidad que se debía tener, no sé. ¿Cuántas semanas tiene usted cotizadas? De la pensión. Sí, señor. Yo ya, sí, 1414. 1414 semanas. ¿Y está en qué fondo? Estoy por venir, pero entonces estoy pendiente y es que por según eso la notificación. Perfecto. ¿Y tiene 62 años? Sí, señor. ¿Ya cumplió o lo va a cumplir? Sí, señor, ya cumplido. Antes fui para los 63. Perfecto. Va a cumplir 63. Sí. ¿Y no se ha pensionado todavía? No, señor, esto ya está en diligencias. Perfecto, perfecto. Yo tenía ganas también de usted, doctor, de pedirle la cita, si era posible. Ahí en pantalla aparecen los números telefónicos dentro de los cuales usted puede comunicarse y agendar cita en nuestra oficina. Pero vamos a responderle la pregunta que usted nos formula. Sí, o sea, si es legal lo que ellos están haciendo o si se puede de una indemnización, que creo que usted en estos días habló, porque yo lo he seguido mucho, lo he seguido todos los días en el programa. Perfecto. Entonces, pues necesitaba ver si usted es legal la opción, lo que está haciendo la empresa. Y pues si no tengo derecho a una indemnización, no solamente le dan a uno lo que es la liquidación. ¿Promedio de salario cuál es? 1 millón, más o menos 1.300.000. Perfecto. 1.250.000, señor. Vamos entonces a responderle a don Edson Morales. Nelson. Don Nelson. Sí, perfecto, señor. Don Nelson. Entonces, don Nelson nos llama, nos dice que tiene un contrato de trabajo con una empresa que a su vez es contratista del municipio de Jumbo o el departamento. Están construyendo una vía y él se desempeña como regulador de tránsito. Y que a raíz de la pandemia, o argumentándolo de la pandemia, pues les estuvieron pagando un dinero, 240.000 pesos como un auxilio, pero que hoy en día ya le notificaron que no se reincorpora, a pesar de que ya llamaron a muchas personas. Pues bien, permítame decirle, don Nelson, que usted en este caso
le asiste la estabilidad laboral reforzada por prepensionado. Ojo, por prepensionado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto usted ya cumplió con la edad, usted ya tiene el número mínimo de semanas porque está en un fondo privado y allí se exigen 1.150 semanas y usted tiene más de 1.400 semanas. Entonces, ¿qué sucede? A usted le asiste la condición de prepensionado. Ojo, y aquí vamos a hablar un poco de jurisprudencia. La condición de prepensionado nace por allá con la ley 790 del año 2005, cuyo objeto era, 2002 creo, 2002, porque esto fue recién llegó el señor Álvaro Uribe al gobierno. Entonces, como todo gobierno nuevo, entra a correr o a barrer a todos los funcionarios que no son de sus toldas políticas. Entonces se estableció con la ley 790 del año 2002 que todos los empleados de las empresas iban a ser reestructurados, esas empresas iban a ser reestructuradas y los trabajadores, por supuesto, muchos iban a salir. Entonces allí se dijo que aquellos que estuvieran poco tiempo, o sea, a poco tiempo de pensionarse, esas personas eran una excepción, se iban a mantener. Y la excepción, o el requisito para que esas personas fueran excepción, era de que tuvieran por lo menos 59 años, si eran hombres, diríamos en ese entonces, porque se pensionaban con 60 años, eran 57 años, si eran hombres, o si eran mujer, con 54 años de edad. Estas personas no se podían tocar, o si les faltaban 150 semanas para pensionarse. Estamos hablando en el año 2002, porque hasta ese momento la edad para pensionarse no había subido a 62 años y a 57 respectivamente para los hombres y las mujeres, como está establecido hoy, porque la edad para pensionarse aumentó desde el 1 de enero del año 2014. Allí se pasó de 60 a 62 y de 55, corrijo, a 57 las mujeres. Hoy son 62. Usted ya tiene la edad, usted ya tiene las semanas. Sin embargo, ha dicho la Corte Constitucional, antes de ir con Televidente en línea, que declaró la inexequibilidad parcial del artículo 33 de la Ley 100, ojo, artículo 33 de la Ley 100, que no basta con que la persona ya cumplió los requisitos para dar por terminada la relación laboral, porque una de las causales por las cuales se puede terminar un contrato de trabajo es cuando se cumplían los requisitos para obtener la pensión. Cumplió los años de edad necesarios, cumplió las semanas, dijo bingo, y apenas dijo bingo, el empleador lo despedía. No, la Corte Constitucional ha establecido, declarando la inexequibilidad parcial del artículo 33 de la Ley 100, que hasta tanto no sea incluido en nómina del pensionado, no se puede dar por terminada la relación laboral. Luego, usted puede bajar a mi oficina, allí le hacemos una petición a la empresa, donde le digamos: señores, empresa X, el señor Nelson no puede ser despedido o su contrato no puede ser terminado porque está bajo la figura de la prepensionalidad. Él aún no ha sido incluido en nómina, así ya haya cumplido los 62 años y tenga el mínimo de semanas. No ha sido incluido en nómina. Y si no ha sido incluido en nómina, no pueden terminarle su contrato de trabajo, menos argumentando la situación del coronavirus, porque lo primero que se dijo fue: no se pueden sacar a los trabajadores. Y en este caso, en tratándose de una empresa que es contratista del Estado, el Estado tiene que dar el ejemplo y hacer saber. Entonces, hay que notificarlo no solamente a su empleador, sino también a su contratante, para que ellos sepan que están despidiendo a una persona que está en situación de protección por prepensionalidad. Don Nelson Morales, ahí en pantalla están los teléfonos de esta dirección, puede llamar, agendar cita y nos vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Hermelio, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo me le ha ido a usted, mi señor? Bien, doctor Hermelio, quería hacerle una consulta. Aquí estamos. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? De aquí de Santander, de Quilichao. Habla con Ernei, sí señor. Don Ernei, ¿Ernei qué? Ernei Carabalí. Ernei Carabalí, que nos llama desde Santander de Quilichao. ¿Y su inquietud cuál es, don Ernei?
Quería preguntarle, accidentes de trabajo, ¿los califica cuando son accidentes de trabajo reportados por la ley? ¿Los califica el médico laboral de la ARL? ¿Y a partir de cuándo tendría derecho de pronto una persona que tenga discapacidad? Creo que es después del 5% y más o menos cuál sería el equivalente de pronto si una discapacidad pasa de 5% con un salario mínimo. Vamos por parte. Usted trabaja con una empresa, sufre un accidente de trabajo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. La pregunta es si lo califica el médico laboral de la ARL. Sí, el médico laboral, porque como fue accidente de trabajo. Perfecto. Esa es la pregunta, si lo califica el médico laboral. El médico laboral. ¿Y desde cuándo tiene derecho a un reconocimiento? Dicen que después del 5%. ¿Y a partir de qué porcentaje? Perfecto. Ya. Quiero saber eso. Y lo otro quería preguntar, para recuperar los 2 años del ejército, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que darle el poder a algún abogado que me recupere los 2 años del ejército para mis semanas cotizadas también? ¿Cuántas semanas tiene? 1100. Tiene 1100 semanas. ¿Y en qué fondo? Colpensiones. Colpensiones. ¿Y la edad? 50. 50 años. Está muy sardino. Está joven todavía. Don Ernei Carabalí está a 12 años. Sí, señor, pero igual de todas maneras, pues como para saber que yo empecé a cotizar desde muy joven. Perfecto. Entonces, 2 años en el ejército estuvo usted, ¿cierto? Sí. ¿Recuerda el tiempo que estuvo? Sí, 24 meses en esa época, porque... ¿Pero recuerda el año? Claro. ¿En qué año recuerda? 91. En el año 1991. Perfecto. Entonces, vamos a responderle a don Ernei Carabalí. Puede colgar la línea telefónica y vamos a responderle las 2 preguntas iniciales. Un accidente de trabajo, quiere saber si es medicina laboral que lo califica inicialmente. Pues recordemos que toda ARL debe hacer primero esa valoración, esa calificación inicialmente. Ya, si usted me está hablando de calificación, presumimos que ya se surtieron todos los procedimientos que establece la ley para que llegue a esta etapa final de ordenar su calificación. Tuvo el accidente, lo atendieron, le dieron medicamentos, lo examinaron, diagnosticaron, es decir, todo lo que conlleva. Ya el médico agotó todo y dijo, no hay concepto favorable. No hay concepto favorable de rehabilitación, artículo 41 de la ley 100. Y como no hay concepto favorable, entonces lo remitimos para que sea calificado por su ARL. La ARL, dice el artículo 41, puede calificar. Recordemos, inicialmente solo calificaba el Seguro Social. Hoy, gracias a la ley 962, también pueden calificar la pérdida de capacidad laboral, las EPS, las ARL, los fondos privados de pensiones, las entidades aseguradoras, Colpensiones, la Junta Regional, la Junta Nacional, entre otras. En su caso, arranca con la ARL. Si hay insatisfacción por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le dé la ARL, entonces usted acude a la Junta Regional. Bajo el recurso de alzada, se van de ellos y les dice que está inconforme. Ellos lo van a valorar. Si continúa la inconformidad, lo van a remitir a la Junta Nacional de Calificación. Después de que venga la Junta Nacional de Calificación, si continúa la inconformidad, se va a instancias judiciales si usted considera que tiene más porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces, la primera pregunta, ¿es cierto que me califica la ARL o medicina laboral? Sí, ARL lo va a calificar a usted inicialmente. La ARL a la que la empresa lo afilió cuando estuvo su contrato de trabajo. Recuerde que si lo dejan en situación de discapacidad, así no tenga el 50% de pérdida de capacidad laboral, usted puede tener estabilidad laboral reforzada. Estabilidad laboral reforzada. Esto por un lado. 2. ¿A partir de qué porcentaje se reconoce indemnización? Aquí ya dijimos en otros programas que únicamente si el origen de la pérdida de capacidad laboral, bien por accidente o bien por enfermedad, es de origen laboral, hay lugar a una indemnización como lo establece la Ley 776 del 2002. Ley 776 del 2002.
Y dice que esa indemnización va de 2 salarios a 24 salarios, de 2 a 24 salarios con base en lo que la persona estaba cotizando, 2 a 24 salarios. Y debe partir como mínimo de un 5% para que haya lugar a una indemnización. Un 5%, hasta un 49% hay lugar a una indemnización. Si es más de un 50%, procede ya la pensión para esa persona. Usted tiene buen tiempito, entonces vamos a mirar, porque aquí está la respuesta a las 2 primeras preguntas. ¿Puede calificar la ARL inicialmente? Listo, califica. ¿A partir de qué porcentaje se califica? Desde los 5 puntos hacia adelante. Si es menos de 5 la pérdida de capacidad laboral, no hay indemnización. Si la PSL es de origen común, no hay indemnización. Eso está claro. Y tercera pregunta nos dice el amigo Ernei Carabalí, que tiene 1100 semanas, tiene 50 añitos, aún le quedan 12 años cotizando. ¿Qué hacer? En este caso, para recuperar unas semanas que prestó servicio militar. Eso es la ley 48 del año 1993, por allá, ley 48, de las primeras normas que aprobaron cuando se expidió recién la Constitución Política de Colombia. La tercera pregunta que nos hace don Ernei Carabalí, desde Santander, es que si requiere un abogado para poder recuperar las semanas. No, no necesariamente. Usted puede elevar un derecho de petición al batallón de infantería, al batallón donde usted prestó su servicio militar, o a la Fuerza Aérea donde prestó su servicio militar, porque no solamente eran los batallones del ejército, sino también en la Fuerza Aérea, en la Armada Nacional, donde lo hayan ocupado. Usted recuerda, en el año 1991, cuando prestó el servicio militar obligatorio, allí, en ese mismo batallón, usted radica un derecho de petición, o la radica en el batallón que le quede más cercano, porque el Ejército Nacional es una sola institución a nivel general, a nivel de Colombia. Luego, usted no tiene que ir hasta Bogotá, hasta Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, donde haya prestado el servicio militar. Usted lo radica ante la entidad del Ejército más cercana. Presenta su petición, no se olvide dejar copia y hacer firmar el recibido. Y amparándose en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, derecho de petición, artículo que fue reglamentado por la Ley 1437 de 2011, artículo 23, Constitución Política, reglamentado por la Ley 1437 del 2011, modificado posteriormente por la Ley 1751 del 2015. Ese es el fundamento jurídico y por supuesto se va a basar en lo que dice el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 en torno a lo que es la prestación del servicio militar. Esta norma fue derogada por otra, pero no se extinguió esa opción de que las semanas no se podían sumar, no, fue reemplazada, fue subrogada, corrijo el término, porque cuando se deroga pierde vigencia, cuando se subroga es que se cambia por otra disposición. Don Carabalí, el amigo Ernei Carabalí, desde ya le decimos, dentro de 8 días nos llama y nos dice, ya radiqué el derecho de petición. Tiene usted ahí su libreta militar a su alcance, tómele una copia, una fotocopia igualmente a su cédula de ciudadanía y radique ese derecho de petición. Pero si usted quiere, se lo podemos realizar también a través de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Bien, nos dicen por el interno que el tiempo se nos ha acabado, pero afortunadamente Tablero Jurídico continúa el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros, los invitamos para mañana y desde ya les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.